Bien, doctores, buenos días. Vamos a empezar con la sexta sesión. Hoy día nos toca el tema de teoría general del derecho civil y personas, que estará a cargo del doctor Alan Pasco Araujo, que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado titulado con tesis con mención sobresaliente, máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario de Derecho Civil en la Universidad de Lima, en la Universidad de Peruanas y Ciencias Aplicadas, entre otros. Doctora Alan Pasco, tiene el uso de la palabra, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por el pase. Buenos días a todos. Bueno, como ya se dijo, vamos a comentar hoy día algunas cosas básicas de lo que es teoría general y personas. Entonces, para hacer un poco más dinámica la sesión, voy a utilizar preguntas tipo, ¿no? del examen para sobre eso ir desarrollando algunos conceptos, ¿sí? Entonces voy a proyectar mi pantalla para todos ir viendo y sobre eso vamos dando la respuesta en cada caso, ¿sí? Lo he dividido en 3 bloques, digamos, es para empezar teoría general, que incluye lo que es título preliminar del Código Civil, luego pasaremos por algunos temas de personas naturales y cerramos con lo que es personas jurídicas, para de ese modo haber concluido todo el acápite, ¿no? Bien, a ver, comencemos. La primera pregunta, o el primer enunciado, nos dice que, de acuerdo a la Constitución, los jueces están obligados a cumplir. Y ahí nos da una serie de alternativas, ¿no? Primero, la primera clave nos dice que los jueces se someten a lo que dice la ley, ¿no? Lo cual es correcto. En efecto, la Constitución expresamente menciona que la principal fuente del derecho en la cual debe basarse un juez para resolver los conflictos es, en efecto, la ley. Eso es correcto. Pero acá hay 2 claves más que podrían llevar a confusión, ¿no? Porque claro, en los últimos años se ha venido hablando mucho de estos precedentes vinculantes que crean, por ejemplo, los plenos casatorios, y también se ha venido hablando de otro tipo de precedentes establecidos ya no mediante plenos casatorios, sino estas conclusiones a las que suelen llegar los famosos plenos jurisdiccionales. Los plenos jurisdiccionales, que se pueden desarrollar a nivel distrital o incluso nacional, ¿no? También supone una toma de posición consensuada de parte de los jueces, pero a diferencia de los plenos casatorios, los plenos jurisdiccionales no se hacen a nivel de Corte Suprema, ¿sí? Se habló de plenos casatorios civiles. Hasta la fecha tenemos 10 plenos casatorios civiles, bastante comentados, bastante recurridos, ¿no? Son una fuente constante a la cual se remiten los jueces para resolver muchos de los conflictos. Recordarán ustedes, dentro de los plenos casatorios más famosos está el cuarto, por ejemplo, que resuelve el tema de posición precaria. Está el séptimo, que resuelve el tema de cómo debe ser resuelta una tercería de propiedad cuando esta ha sido planteada con la finalidad de levantar un embargo indebidamente obtenido, ¿no? Y el octavo, que ha sido bastante comentado, que fue el supuesto de la venta del bien social, de un bien de la sociedad conyugal, sin la participación de los 2 cónyuges, ¿no? Entonces, esos son de los plenos más conocidos. Uno podría decir, esos plenos gestatorios, como son emitidos a nivel de Corte Suprema, tienen una vinculatoriedad, tienen una eficacia tan fuerte como la ley, y la Constitución les reconoce ese valor. Así que los plenos casatorios también vinculan a los jueces tanto como la ley. Uno podría pensar eso. No es que esa sea la respuesta, uno podría pensar eso. Y en verdad no es así, ¿no? Si bien la figura de los plenos casatorios, al igual que la de los plenos jurisdiccionales, está reconocida en la ley orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Es más, la figura de los plenos casatorios la reconoce el Código Procesal Civil también. Lo cierto es que a nivel de la Constitución, estas figuras no están contempladas como generadoras de derecho, digamos, por llamarlo así, derecho vinculante para los jueces. La Constitución únicamente hace referencia a la ley como la fuente a la cual debe recurrir un juez de cara a resolver un conflicto puntual, ¿sí? Es por eso que incluso si determinada controversia ha sido materia de un pleno casatorio o ha sido materia de un pleno jurisdiccional nacional, por ejemplo, en principio, sí, el juez
debe verse influenciado por esa decisión y resolver en el sentido que ya lo hizo el pleno casatorio o el pleno jurisdiccional. Sin embargo, como a lo único a lo cual él está sometido es a la ley, por mandato de la Constitución, él puede perfectamente apartarse del criterio establecido en el pleno casatorio, Juan, y emitir un fallo en un sentido distinto. Y eso es perfectamente válido, eso es perfectamente legal. No porque un juez se aparte del criterio establecido en un pleno casatorio o en un pleno jurisdiccional, esa sentencia va a ser recurrible en casación de manera automática, ¿no? Si el juez se aparta del pleno de manera justificada, eso es perfectamente válido, perfectamente legal. Entonces, acá, reitero por eso, lo que representa una causal de casación es el apartamiento inmotivado de un pleno. Inmotivado. Pero si el juez motiva su decisión, la fundamenta y explica por qué se aparta de la decisión, eso está acorde con lo que la propia normativa de plenos casatorios establece. ¿Sí? Entonces acá la respuesta correcta sería la A. La Constitución únicamente habla del sometimiento a la ley de parte de los jueces. Y punto. Eso no quiere decir, como ya dije, que los plenos casatorios y los plenos jurisdiccionales no tengan reconocimiento legal. Lo tienen en la ley orgánica del Poder Judicial y en el Código Procesal Civil en el caso de los plenos casatorios. Pero a nivel de la Constitución no están reconocidos como una fuente que vincula a los jueces. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a una pregunta de abuso del derecho. Para recordar, el abuso del derecho, a diferencia de un ilícito, el abuso del derecho es una figura en donde alguien originalmente parte por ejercer un derecho que la ley le otorga, la ley le reconoce, con lo cual en principio ahí no hay ninguna ilegalidad, está actuando correctamente y quien ejerce un derecho actúa bien. El problema es que en el camino ese ejercicio del derecho como que se distorsiona y termina, más que generándole un beneficio al titular del derecho que lo acciona, termina simplemente buscando afectar a un tercero. Entonces ya entramos a un limbo entre aquello que nació siendo algo legal y termina pues inclinándose hacia algo que está proscrito. Una persona, la regla es que una persona cuando ejerce un derecho lo debe hacer buscando un interés suyo, un interés propio. Pero si yo ejerzo un derecho con la única finalidad de perturbar a alguien, de molestar a alguien, incomodar a alguien, de generarle un perjuicio a alguien, por más derecho que tenga yo de accionar, esa finalidad ya le da un contenido proscrito, prohibido, ¿no? Esa es un poco la figura del abuso del derecho. Ahora bien, el primer enunciado nos dice, es una figura puramente civil, pues carece de alcance constitucional. No, ahí hay un problema, ¿no? El abuso del derecho está prohibido, así expresamente, tanto por el Código Civil en el título preliminar, el artículo 2 del título preliminar, como también por la Constitución. Expresamente la Constitución señala la prohibición del abuso del derecho. ¿Sí? Les pongo un ejemplo muy puntual de abuso del derecho. Imaginen ustedes que mi hermano y yo somos copropietarios de un inmueble, ¿de acuerdo? 50-50, y mi hermano quiere vender su alícuota. Ya se cansó de ser mi condominio y quiere salirse de la copropiedad y quiere transferir su porcentaje de participación. Entonces, el día lunes, él, aun cuando la ley no lo obliga a hacerlo, me ofrece primero a mí en venta la cuota. Me dice, Alan, mira, yo me quiero salir de esta copropiedad, te ofrezco la cuota al valor de $10,000. Me lo ofrece a mí primero, el día lunes. Y yo, en verdad, no me interesa su cuota, al valor que me lo ofrece no me interesa, y yo decido rechazar su oferta. Le digo, no quiero comprarte tu cuota. Entonces mi hermano considera que ya con eso él ha quedado habilitado para poder, como yo no se la quiero comprar, se la va a vender a otro, a un tercero. Y el martes concreta la venta de la cuota con un tercero llamado Juan, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces mi hermano el día martes me comunica que ha logrado vender su cuota a Juan. Entonces ahora en adelante mi nuevo condominio es Juan, ya dejó de ser mi hermano. En ese caso la ley me da a mí el derecho que se llama de retracto, ¿no? Yo puedo interferir en esa compra-venta, entorpecer esa compra-venta y desplazar a Juan de su condición de comprador y yo pasar a ocupar esa condición de adquirente. Y de esa manera yo consolidar todo el 100%. Y ese derecho que yo tengo de retracto es irrenunciable, yo siempre lo puedo ejercer.
Entonces, imagínense ustedes cuán contradictorio resulta que el día lunes mi hermano me ofrece a mí en venta la cuota y yo la rechazo, no quiero comprársela, y el día martes, cuando él me comunica que ha logrado vender la cuota a favor de un tercero al mismo precio y en las mismas condiciones que me la ofreció a mí y que yo rechacé, cuando me entero que él ha vendido la cuota, yo para fastidiarlo, para molestarlo, para generarle una situación de incomodidad con su comprador, ejerzo retracto. Entorpezco la operación contractual que he celebrado con Juan y termino sacando a Juan y yo comprando la cuota. Yo, ejerciendo el retracto, hago algo el día martes que el día lunes, un día antes, me habían negado a hacer. Si yo quería la cuota, yo perfectamente podría haber celebrado el contrato con mi hermano y se la habría podido comprar el lunes, pero no lo hice. Y el lunes y el martes solamente para fregarlo, para molestarlo, para incomodarlo, para incordiarlo, ejerzo el retracto. Ojo que al ejercer mi retracto, en principio estoy actuando legalmente, porque mi retracto es un derecho que la ley me da. Y nadie podrá decirme que como el lunes yo rechacé la venta, entonces yo ya perdí mi retracto, renuncié a mi retracto. No, porque el retracto es irrenunciable. Entonces, el martes, cuando yo ejerzo el retracto, en principio estoy ejerciendo un derecho de manera válida. La ley me da el derecho a retracto. El que yo haya rechazado su oferta de venta el día lunes no me quita mi retracto. El tema es con qué finalidad ejerzo mi retracto. Entonces, ahí queda claro que mi finalidad es simplemente incomodar a mi hermano. Entonces, ese ejercicio del retracto se podría considerar un ejercicio abusivo del derecho. ¿Y quién proscribe o qué norma proscribe, prohíbe este tipo de ejercicio de los derechos de manera abusiva? Lo prohíbe tanto el Código Civil como la Constitución. Es por eso que la clave A no es correcta. Es una figura de alcance civil y constitucional. Y la clave C tampoco es correcta. Es una figura puramente constitucional. No, pues también tiene un alcance civil. Entonces, ambas son incorrectas. Ahora, ¿qué efectos genera? ¿Qué puede hacer mi hermano ante ese ejercicio abusivo de mi parte del derecho de retracto? Porque estamos trabajando con el ejemplo del retracto, ¿no? Él perfectamente podría pedirle a un juez que paralice el ejercicio del retracto. Puede pedir que cese el abuso. Señor juez, la manera como Alan está ejerciendo su derecho de retracto es abusiva, así que usted impídale que lo ejerza de esa manera. Ese es un remedio que da la ley en caso de un ejercicio abusivo. Un juez podría en efecto decir, la forma como Alan está ejerciendo el retracto no es la correcta, es abusiva, así que yo le prohíbo que ejerza su derecho de retracto. Entonces, la clave B es correcta en la primera parte. Incurrir el abuso del derecho genera el deber de cesar el abuso, sí. Mi hermano puede decirle a un juez, señor juez, oblígalo a Alan a que no pueda ejercer su retracto de ese modo. El juez me ordena cesar con el abuso. El problema está acá, cuando dice solo genera ese deber, no solo. Sí genera el deber de que el abuso cese, pero además genera una obligación de indemnizar en caso el modo como yo procedí haya generado daños. Imagínense ustedes, en el caso que les planteo, ¿no? Yo ejerzo mi retracto y con eso pues genero un problema, porque eso quiere decir que Juan no puede consolidar la adquisición. Juan es el que le compró la cuota a mi hermano. Entonces, mi hermano le dice a Juan, voy a pedir que le ordene a Alan que cese el abuso del derecho, que no se entromete en esta operación, que no puede ejercer su retracto. Juan le dice, perfecto, pero yo te voy a pagar por la cuota solamente una vez que el juez haya resuelto el caso y haya en efecto establecido que Alan debe cesar con el abuso del derecho. Entonces, durante todo el tiempo que dure el litigio y que mi hermano invierte tiempo, dinero en obtener que un juez me ordene cesar con el abuso, es claro que mi hermano se está viendo perjudicado, porque no está pudiendo disfrutar de ese precio que Juan le habría pagado en el instante. Entonces, ahí hay un daño que yo, al ser el causante del abuso del derecho, también debería reparar. Entonces, la clave B no es correcta porque dice que el abuso del derecho no genera obligación de indemnizar. No, sí genera obligación de indemnizar. Entonces, la B no puede ser. La D dice, puede dar lugar a responder. Claro, esto sí es correcto. No dice solamente puede dar lugar, no. ¿Puede dar lugar? Sí, claro. El abuso del derecho genera dos consecuencias. El derecho del afectado de pedir el cese y dos, el derecho del afectado de pedir responsabilidad civil, de pedir daños.
Siempre que los acredite, claro. Es por eso que la clave dice, puede dar lugar, sí. Si el abuso del derecho genera daños, en efecto se activa responsabilidad civil. Mi hermano podría demandarme no solamente para que yo deje de abusar del derecho, sino además para que yo lo indemnice por los daños que le acredite. Entonces, acá la clave correcta es la alternativa D. Muy bien. Vamos a la tercera, que es aplicación de la ley en el tiempo, ¿no? A ver, dice, ya. La Constitución establece la teoría de los hechos cumplidos, mientras que el Código Civil la de los derechos adquiridos. Ustedes recuerdan que en el tema de aplicación de la ley en el tiempo hay dos teorías, ¿no? Hechos cumplidos y derechos adquiridos. La de los derechos adquiridos establece que si yo ya gané un derecho al amparo de la ley A, si luego esa ley A se modifica por una ley B, a mí la ley B ya no me toca, porque yo ya consumé mi derecho, adquirí mi derecho al amparo de la ley A. Así que la ley B no me puede afectar. Esa es la teoría de los hechos adquiridos. Hechos cumplidos, en cambio, dice que la ley B sí me puede afectar si es que mi situación ganada al amparo de la ley A, que fue la primera ley, está surtiendo efectos en el tiempo. Si mientras que mi situación está generando efectos legales entra en vigencia la ley B, esa ley B me es perfectamente aplicable. ¿Por qué? Porque la ley se aplica a las consecuencias legales de lo que está en curso. Hechos cumplidos. ¿Qué teoría asume el Código Civil y la Constitución? Ambas normas, tanto la constitucional como la legal, toman partido por la teoría de los hechos cumplidos. Ambas. No es que una asume derechos adquiridos y la otra hechos cumplidos, no. Ambas se inclinan por hechos cumplidos. Si hay una situación que está en curso y entra en vigencia la ley B y esa ley B tiene incidencia en esta situación en curso, la va a terminar afectando. Así de simple. Por ejemplo, si mañana saliera una ley que diga que la mayoría de edad solamente se considerarán mayores de edad los que tengan 21 años hacia arriba. Si en ese momento hubiese un muchacho que tiene 19 años, él no podría decir, ah, no, a mí esa ley no me afecta, porque yo ya me volví mayor de edad cuando la ley que decía que la mayoría de edad se adquiría a los 10 años está en vigencia. Yo ya gané mi mayoría de edad con la ley A que decía que la mayoría se adquiría a los 18 años. Entonces, si sale una ley luego que dice que se adquiere a los 21, a mí ya no me toca. Esa invocación que hace ese muchacho se sustenta en derechos adquiridos. Pero esa no es la tesis, no es la teoría que la ley en el Perú reconoce. Ese muchacho, por más que haya adquirido su mayoría de edad cuando estaba en vigencia la ley A que establecía la mayoría a los 18, lamentablemente para él, su situación, que es tengo 19 años, se ve afectada por la nueva ley. Cuando esta ley entra en vigencia, él tiene 19 años, sí. ¿Cuál es el nuevo requisito de mayoría? 21. Entonces, esta ley le aplica. Con la nueva ley, esta persona pasa a ser un menor de edad. Deberá esperar cumplir los 21 para poder, pues, actuar como una persona con plena capacidad de ejercicio. ¿Sí? Eso es hechos cumplidos. Y esa es la teoría que ha asumido tanto el Código Civil como la Constitución. ¿Sí? Entonces, es por eso que la clave A queda descartada. Veamos la clave C, ¿no? El Código Civil y la Constitución coinciden en señalar que la ley se aplica a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes. Esto es justamente lo que dice la teoría de los hechos cumplidos. Señor, usted usted cumplió 19 años. Cuando la ley A estaba vigente, sí. La ley A establecía que usted se hacía mayor de edad con 18 años, sí. Ya, hoy ha entrado una nueva ley que dice que usted se hace mayor de edad con 21 años. Usted no puede decir que como ya ganó el derecho de mayoría de edad con la ley A, la ley B no la aplica. ¿Por qué? Porque usted va a pretender actuar como mayor de edad con 19 años. Usted va a pretender actuar como mayor de edad cuando ya entre en vigencia la ley B. Esta ley B se aplica a las consecuencias de lo que usted ganó al amparo de la ley A. Entonces, esta situación de tener 19 años va a surtir efectos cuando ya esté en vigencia la ley B. Con lo cual, esa ley B a usted lo afecta, a usted le aplica. Esto que dice la alternativa C
no es otra cosa que teoría de los hechos cumplidos. Es exactamente lo mismo. Hecho cumplido significa que la ley se aplica a lo que esté en curso. Así de simple. Esta es la clave correcta. Teoría de los hechos cumplidos. Ahora, vamos a descartar por qué no puede ser la B y por qué no puede ser la D. ¿De acuerdo? Vamos con la D. Dice, de acuerdo con el Código Civil, la ley puede tener efectos retroactivos cuando Doctor, así lo... disculpe, no se Sí. escucha. Ah, perdón, ¿es un problema general? Sí se escucha, profesor. Doctora, disculpe, la que me comentó que no se escuchaba, tal vez sea un tema de su audio. ¿Los demás me escuchan bien? Disculpen. Creo Sí, que la escucha, doctora, Sí, doctor. su audio Ok, se escucha bien. ok, Sí, gracias. doctor, Entonces, sí. muchas gracias. La doctora que me Doctor. comentó, doctora, debe ser un tema de su laptop, de su celular, ¿sí? Igual, porfa, si hay alguna interferencia, me avisa nomás, yo lo trato de solucionar aquí. Doctor, una Bien. pregunta. Sí, ¿Se sí, puede, Fernando. doctor? Ya, usted tiene un ensayo con respecto a la prescripción de los bienes del Estado, ¿no? En, Sí, en consonancia con la ley de inconstitucionalidad promovido por el Colegio de Notarios de San Martín. sí. Doctor, ¿usted no hace una vocación alegato de la teoría de los derechos adquiridos en ese ensayo? Y No, ahora, no. Eso es hechos cumplidos simplemente. No es una situación. Ahora justamente hay un caso donde voy a comentar eso. Esa situación es aplicación simplemente de hechos cumplidos. Y ahora les voy a comentar por qué. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor, no se preocupe. Ahora lo vemos. Iba en esta, ¿no? En la clave de acuerdo con el Código Civil, la ley puede tener efectos retroactivos cuando así lo establezca alguna ley especial. No, en realidad el Código Civil no establece ninguna referencia a una aplicación retroactiva de la ley. La que sí se pronuncia sobre la retroactividad es la Constitución. La Constitución sí establece como regla los hechos cumplidos. Pero como excepción dice, la ley podrá tener efectos retroactivos, correcto, pero no cuando una ley especial lo diga, sino solamente en materia penal. Entonces acá el error es doble porque el Código Civil, repito, no dice nada de aplicación retroactiva, eso lo dice la Constitución. Y en segundo lugar, cuando la Consti reconoce la aplicación retroactiva de la ley, lo reconoce no en caso de una ley especial lo diga, sino simplemente cuando la ley penal lo establezca. Punto, eso es todo. Por eso que esta no puede ser correcta. ¿Sí? La D. ¿Por qué la B no puede ser? Dice, de acuerdo con la Constitución, la ley puede interferir en los contratos celebrados antes de su entrada en vigencia, siempre que así lo exija el hotel. No. La Constitución, como ya les dije, solamente reconoce la aplicación retroactiva en caso de materia penal que resulte favorable, o bien al procesado o bien al sentenciado, ¿sí? Pero no reconoce una aplicación retroactiva en el caso de los contratos. Si, por ejemplo, yo celebré un contrato cuando estaba vigente la ley A, ¿sí? Que establecía, por ejemplo, una tasa de interés máxima del 8%, y yo en mi contrato de mutuo dinerario, acorde con esa ley, establecí que el interés pactado iba a ser del 8%, ¿sí? Y es un contrato por 10 años, y a la mitad de mi contrato entra la ley B, que dice que ahora en adelante el interés máximo ya no es 8, sino es 5, según la Constitución, esa ley B a mí no me puede afectar. Alan, vale, mira, Alan, pero un momento. Tú has dicho que ese contrato está en curso, ¿sí? Ese contrato está generando consecuencias legales, ¿sí? Entonces, cuando la ley B entra en vigencia, está en curso una consecuencia legal del contrato, ¿sí? Y por ende la ley B tendría que ser aplicable por hechos cumplidos. Exacto. Eso como regla. El tema es que la Constitución establece una particularidad en el caso de los contratos. La Constitución blinda a los contratos, los protege, y aun cuando aun cuando la consecuencia de ese contrato está en curso y estando en curso entra la ley B, ese contrato no se ve afectado por la ley B. Eso es lo que la Consti ha consagrado y lo que se denomina la santidad contractual. ¿De acuerdo? Entonces, Doctor, disculpe, sí. una pregunta, una acotación respecto a eso. Entonces, ¿dónde quedaría el artículo 3 del título preliminar del Código Civil, donde dispone que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones del contrato existentes? Es decir, que se aplica de inmediata la ley en ese momento.
Sí, lo que pasa es que el artículo 3 del título preliminar del Código Civil, número 1, no hace referencia a los contratos, y aún si hace referencia a los contratos, por encima está la aplicación de la Constitución. En todo caso, la incompatibilidad que se ha tratado de solucionar es con el artículo 1355, que sí establece que la ley puede interferir en los contratos. Pero ya, digamos, a nivel muy genérico, incluso en esa disociación Constitución-Código Civil, se suele preferir a la Constitución por un tema de jerarquía normativa, ¿no? Entonces, la disociación en todo caso no es con el artículo 3, sino es más que todo con el 1355. A ver, aprovechando esto, voy a ir al ejemplo del 5, que es lo que el doctor Fernando comentaba, ¿no? A ver, veamos, dice. Juan obtuvo en el año 2008 una sentencia que lo declaró propietario por prescripción administrativa. Pero no sé si les agradecería si los que asisten, por favor, podrían apagar sus micros para que no se filtre un poco el sonido, por favor. Muchas gracias. Dice, Juan obtuvo en el 2008 una sentencia que lo declaró propietario por prescripción de un inmueble. Un inmueble que hasta ese momento había pertenecido al dominio privado del Estado. Y en efecto, claro, ustedes recuerden que originalmente no ha habido ninguna restricción constitucional para que los bienes de dominio privado del Estado puedan ser ganados por usucapión. Eso nunca ha estado prohibido. Recién se prohíbe eso en el año 2010. Entonces, este amigo Juan, cuando no había ninguna prohibición, él consuma la prescripción y no solamente la consuma, sino que tramita su sentencia de su proceso judicial y obtiene su sentencia que lo reconoce dueño por prescripción. Perfecto. Eso hacia el 2008. Luego, en el 2010, entra en vigencia esta ley que declara imprescriptibles los bienes de dominio privado del Estado. Entonces, acá entra el problema. Uno dirá, un momento, Juan se adquirió por prescripción en el 2008, cuando no había ninguna restricción, ¿no? Ninguna prohibición. En el 2008 él ganó la propiedad de un bien de dominio privado del Estado. Y luego en el 2010 entra una ley que dice que eso que él hizo ya no está permitido, porque ya no se puede ganar por usucapión un bien de dominio privado del Estado. ¿Esta ley de 2010 le aplica o no le aplica? A ver, lo que yo sostuve en ese ensayo, y sostengo porque es acorde con la Constitución y el Código Civil, es que esa ley no le puede aplicar a Juan, la ley de 2010, no le puede aplicar a Juan, no por un tema de derechos adquiridos. El fundamento no es que Juan ganó un derecho al amparo de la ley A, que no establecía ninguna restricción, y por ende la ley B no lo puede afectar. No. La razón es simplemente hechos cumplidos. Pregunta, ¿la situación jurídica de Juan está todavía en curso? ¿Su prescripción está en curso? No. Su prescripción se agotó, se consumó al amparo de la ley A. No hay ninguna consecuencia, ninguna situación jurídica vinculada a la prescripción en curso para el momento en el que entre en vigencia la ley de 2010. ¿Qué dice los derechos cumplidos? La ley B, o sea, la ley del 2010, puede afectar a la situación de Juan siempre y cuando esta situación estuviese todavía en curso, generando consecuencias, generando situaciones. El tema es que cuando la ley 2010 entra en vigencia, la situación de Juan a nivel prescriptorio ya no estaba en curso, ya quedó consumada. Es un evento consumado al amparo de esa ley. Punto, se acabó el asunto. Distinto fuese, vean, si es que al momento en que entre en vigencia la ley del 2010, Juan hubiese tenido 8 años de posesión continua, pública, pacífica como propietario. Y cuando tiene 8 años, ahí entra en vigencia la ley del 2010, que dice esto es imprescriptible. Ahí sí estoy ante un evento en curso. Ahí sí estoy ante una consecuencia de la situación de Juan de prescribiente. Cuando entra la ley B, Juan no tiene una prescripción consumada. Está en curso. Y como está en curso, perfectamente la ley le aplica. Y por ende, afecta a su situación. Por más que la haya tenido en ese momento 8 años, por más que le faltaban 2 añitos, ya no puede consumar su condición de prescribiente. Porque estando en curso su situación, entró en vigencia una ley que debe ser aplicada. Entonces, esa es
la diferencia fundamental. Entonces, yo no Doctor, sostengo... disculpe, o Sí, sea, quiere decir que si hubiera cumplido los 10 años, no procedía la aplicación de la ley de la imprescriptibilidad. exactamente, porque incluso si él no hubiera tenido sentencia, ese es el problema. Y si no tuviera sentencia, no cambia en nada. Porque no es que con la sentencia él consumó su situación de prescribiente, él la consuma cuando cumple 10 años, punto. Acá yo puse el tema de la sentencia para que no haya ninguna duda. Pero incluso sin haber sentencia, si hoy, por ejemplo, como ocurre, esto ya ha sido reconocido a nivel de pleno también, si hoy, por ejemplo, yo presento 2022 mi demanda de prescripción sobre un bien de dominio privado del Estado, lo que mejor me tiene que preguntar es, señor, ¿usted cuándo consumó los 10 años? Yo le digo, bueno, yo consumé mis 10 años en 2008. Ah, ¿usted consumó su prescripción antes que la ley del 2010 entrara en vigencia? Sí. Ah, entonces la ley no lo puede afectar, pues. Entonces yo me volví propietario el 2008. Cuando entre en vigencia la ley 2010, ya no hay nada a la cual se le pueda aplicar esa ley. Ya no hay un efecto en curso, porque yo había consumado el 2008. Entonces, no cambia en nada acá que haya o que no haya sentencia. Acá lo relevante es simplemente cuando se consumaron los 10 años. Y punto, y punto. ¿Sí? Entonces, al amigo Fernando, por eso le digo, acá Juan no va a invocar derechos adquiridos, no, va a invocar hechos cumplidos. Si yo hubiese estado en curso mi prescripción cuando entró la ley B, perfecto, que se me aplique. Pero no tenía nada en curso. Mi situación había terminado al amparo de la ley A y punto. ¿Sí? Así que esa es un poco la posición, estimado doctor Fernando. A ver, pero vamos a ver las claves, ¿no? A clave A. La entrada en vigencia de la ley B, o sea, la del 2010, trajo como consecuencia que el inmueble vuelva a ser del Estado. No, imposible, pues. Ese bien ya pasó a ser de un privado, ya no puede volver al Estado. Porque si admitimos eso es que estaríamos validando una expropiación. Y esta ley 29618 no tiene un fin expropiatorio, evidentemente. El bien no puede volver a ser del Estado. Ese bien ya se hizo del privado con la prescripción, ahí se acabó el tema. Entonces la A no puede ser. La B. Juan conserva su condición de propietario gracias a los derechos adquiridos. No, ya lo dije. Esa no es la razón por la cual Juan conserva. ¿Por qué? Él no puede invocar derechos adquiridos, porque esa teoría simplemente no ha sido reconocida por ninguna norma. ¿Sí? La C. La entrada en vigencia de la ley 29618, o sea, la ley B, la que entra en el 2010, no puede afectar a Juan, en tanto ello sería una aplicación retroactiva proscrita. Claro, exactamente, exactamente. Decir que la ley ha consagrado la teoría de los hechos cumplidos es decir que esa ley solamente se le puede aplicar a las situaciones que aparezcan luego de la ley o que habiendo aparecido antes de la ley estén en curso todavía. Eso significa hechos cumplidos. Y también significa que para aquellos eventos que fueron consumados, que finalizaron, que terminaron al amparo de la ley A, esa ley B no les puede ser aplicada, porque eso implicaría una aplicación retroactiva, lo cual está prohibido. Entonces, la clave es correcta. Si la ley 29618, que es la ley B, como la estamos llamando, no puede afectar a Juan, porque si pretendiera afectarlo, estaría regulando una situación que ya se consumó antes de la ley. Eso es aplicación retroactiva, y eso está prohibido por la Constitución. Acá no hay materia penal involucrada que favorezca al reo, con lo cual no corresponde aplicación retroactiva. La C es la correcta. La D. La entrada en vigencia de la ley 29618 sí puede afectar la adquisición de Juan, de acuerdo con la teoría de hechos cumplidos. No, pues, es todo lo opuesto. Si aplico hechos cumplidos, esa ley no lo puede afectar. Tan simple como eso. Bien. Doctor Fernando, espero muchas gracias por su pregunta. Calzó perfecto porque nos permitió llegar a este caso. ¿Quedó claro, doctor Fernando, para el que quiera? Doctor, ¿y la sentencia de la prescripción adquisitiva sería constitutivo o declarativo, doctor? No, justamente simplemente declarativa, por lo que le comentaba la doctora Nadia hace un momento. La sentencia es simplemente para una mayor seguridad del prescribiente, para inscribir su derecho en el registro, pero yo con el solo paso del tiempo ya soy dueño por prescripción. Ahora, el que esa sentencia sea declarativa no quiere decir que no sea importante, ¿no? Si yo soy un prescribiente, yo siempre recomiendo al prescribiente que tramite su sentencia. Básicamente porque con la sentencia, él puede inscribirse como nuevo propietario. Y al inscribirse como nuevo propietario tiene una serie de ventajas. Puede vender el bien a un mejor precio, porque no es igual que el doctor Fernando me diga, no es igual que yo le diga al doctor Fernando, yo le voy a vender este bien
y voy a lograr que su venta llegue al registro. Entonces el otro Fernando va a decir, ah, genial, si yo voy a llegar al registro, entonces ese bien vale pagar 100 que usted me pide. Pero si yo le digo, otro Fernando, yo le vendo el inmueble, pero ojo, como el inmueble no está a mi nombre, usted no va a poder inscribirlo. Entonces eso genera problemas. Entonces el otro Fernando va a decir, ¿sabes qué? Si me vas a vender con esa inseguridad de que no me vas a permitir ir al registro, tu bien no vale 100, vale 50, pues. Me castiga el precio. Entonces, es por eso importante la sentencia. Pero es importante para poder sacar un mejor rédito al bien, pero no para hacerse propietario. Es simplemente declarativo, ¿sí? Bien. Pasemos ahora a la 4, ¿sí? Me había salteado esta pregunta justamente porque la pregunta 3 y la 5 están vinculadas al tema de la aplicación de la ley en el tiempo, ¿sí? Esta pregunta 4 está asociada al tema de la derogación de la ley por otra norma y qué pasa cuando la ley derogante queda derogada por una ley posterior. Me explico. Vean. Esto es simplemente hipotético, esto no ha pasado, pero vamos a trabajar con este ejemplo. Originalmente el Código Civil del 84 prohibió que en los contratos de hipoteca se incluyan pactos comisorios. Esto es cierto. En un contrato de hipoteca, celebrado al amparo del Código Civil, el banco no me puede poner en el contrato, señor Alan, si usted no me paga la deuda en el plazo de 5 años, yo me puedo quedar con su casa. Eso es pacto comisorio. Y ese pacto está prohibido. Ese pacto es nulo. ¿De acuerdo? En el Código Civil hay otras hipotecas reguladas por otra normativa especial donde el pacto comisorio sí está permitido. Por ejemplo, en la ley hipoteca inversa, ahí sí se puede incluir un pacto comisorio. Pero en hipotecas celebradas al amparo del Código Civil eso no está permitido, ¿sí? Entonces, esto es real. Hasta que es lo real. Ahora viene el ejemplo hipotético, solamente para trabajar, ¿no? Dice, en el año 2016, imaginen ustedes, entró en vigencia la ley A, que permitió la inclusión de dichos pactos comisorios. Imaginemos que en 2016 sale una ley que dice, cambia el Código Civil, ahora sí se puede introducir pactos comisorios. Ahora sí es posible que un propietario que no paga su deuda, su acreedor hipotecario, directamente se quede con su bien, se apropie. Ya no tiene que ir a por judicial a demandar la ejecución de la hipoteca, ¿no? Simplemente se apropia el bien y listo. Eso fue permitido por una ley A del 2016. 2 años después, el 2018, entra en vigencia la ley B, que derogó a la ley A. ¿De acuerdo? La ley B deroga la ley A. Eso es todo lo que dice. Deroga esa la ley A que había permitido que se incluyan pactos comisorios. Y finalmente, entra en vigencia una ley C que deroga la ley B. Simple, así de sencillo. Entonces, uno podría pensar y decir, a ver, la ley A permitió pactos comisorios. La ley B mató a la ley A, la derogó. Pero esa ley B, que había sido la ley asesina de la ley A, por llamarlo así, luego ha sido a su vez asesinada por la ley C. ¿Eso quiere decir que la ley A revive? ¿Quiere decir que la ley A vuelve a tener vigencia? Eso evidentemente no es así. Si el hecho que la ley que mató a la ley A haya a su vez sido derogada por una tercera ley, no quiere decir que la ley A, que originalmente había quedado derogada, vuelva a tener vigencia. De ninguna manera. Entonces alguien me preguntará, Alan, entonces, ¿en qué estamos hoy? ¿En qué escenario estamos hoy? Sencillamente, hoy tendría que mantenerse la regulación original, la del Código Civil, la que establece que los pactos comisorios son nulos. Así de simple. Entonces, repito, sería un error considerar que porque la ley B fue derogada, la ley A revive. No, la ley A no revive. La ley A que permitía los pactos comisorios sigue estando muerta. Con lo cual, esa ley A que permitía pactos comisorios, al seguir estando muerta, los pactos comisorios no son válidos. La A no puede ser, por ejemplo. ¿El día de hoy la ley ha vuelto a tener vigencia? No, ya dije que no.
Al haberse derogado la ley A, ¿se generó un vacío legal? No, no hay vacío legal. Porque sigue aplicando siempre el Código Civil. Y el Código Civil declara la nulidad de los pactos comisorios. Punto. Entonces, la clave es la D. El día de hoy se mantiene la prohibición de celebración de pactos comisorios, tal cual, en efecto. Esto es aplicación del artículo 1 del título preliminar del Código Civil. Solamente la ley deroga otra ley. Si la ley B que deroga la ley A es luego derogada, eso no significa que la ley A recobre vigencia. Así de simple. Muy bien, así que la clave es la D. ¿De acuerdo? Alan, ¿qué tendría que pasar para que los pactos comisorios vuelvan a ser válidos? Bueno, tendría que salir una ley D que diga, de ahora en adelante, los pactos comisorios son válidos. Ahora, Alan, la ley C, ¿podría haber dicho eso? Claro. Si el objetivo de la ley C era que los pactos comisorios vuelvan a ser válidos, entonces la ley C no solamente tendría que haberse limitado a derogar a la ley B, sino que habría tenido que decir, y a partir de la fecha es válido los pactos comisorios. Ahí no habría habido ningún problema. El tema es que si la ley C se limita a derogar a la ley B, esa derogación no hace que automáticamente la ley A resurja. Si la ley C quería que la ley A resurja, tendría que haber dicho, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los pactos comisorios son válidos. Ahí sí, pues. Pero, lamentablemente, no lo hizo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con la pregunta 6. ¿Sí? Dice, los actos jurídicos cuya celebración determinan una vulneración del orden público o un atentado contra las buenas costumbres, ¿qué consecuencias legales corresponden? Ustedes recordarán que el título preliminar dice que, en efecto, cuando un acto jurídico vulnera el orden público o vulnera las buenas costumbres, ese contrato es nulo. ¿Sí? Ahora, esto, ojo, hay que leerlo junto con el artículo 219, inciso 8, que regula exactamente el mismo supuesto, el acto que vulnera el orden público y las buenas costumbres, pero con una particularidad. Ese artículo 219, inciso 8, reconoce que el acto jurídico que vulnera el orden público y las buenas costumbres es nulo, pero establece una excepción. Salvo cuando la ley establece una cosa distinta. ¿De acuerdo? O sea, como regla, el acto jurídico que lesiona el orden público y las buenas costumbres es nulo. Pero excepcionalmente, la ley podría decir una cosa distinta. Les pongo el ejemplo. Aparece un vendedor que se hace pasar como dueño del inmueble. Falsifica papeles, fabrica papeles que en apariencia lo muestran como el dueño de ese bien. En realidad el bien no es suyo, él es un invasor, ¿sí? Pero ha falsificado papeles, título de propiedad. Y se presenta ante mí diciéndome que es el dueño. Me engaña, ¿sí? Yo le creo y le termino comprando el bien. Eso que ha hecho ese vendedor claramente es un delito. Está vendiendo lo que no le pertenece. Y encima me está engañando, ¿no? Ese contrato claramente lesiona la ley penal. Y no hay ninguna duda que la norma penal es una norma de orden público. Porque el orden público es el conjunto de principios económicos, sociales, políticos que sustentan una sociedad. ¿Hay algo más relevante que las conductas delictivas? O mejor dicho, ¿hay algo más relevante que las leyes que sancionan delitos para el sustento de una sociedad? Es evidente que la ley penal supone una norma de orden público porque gracias a esa ley penal la sociedad se sostiene con la proscripción de delitos. Entonces, claramente este contrato, al vulnerar una ley penal, está vulnerando el orden público. Entonces, aplicando la regla, ese contrato sería nulo, porque vulnera una norma penal y la norma penal es de orden público. Sin embargo, el Código Civil expresamente señala que la sanción para ese contrato no es la nulidad, sino que es la rescisión. Yo como afectado, cuando me entere que he sido víctima de un engaño, cuando me entere que resulta que mi vendedor no era el dueño,
el remedio que yo debo activar no es la nulidad, es la rescisión contractual. Es un ejemplo justamente de esto. Ese contrato, a pesar de vulnerar una norma en público, no es nulo. ¿Por qué? Porque la ley estableció una sanción diversa, que es la rescisión. Entonces, la clave correcta es esta. Ahora, si no hubiera una sanción distinta en una ley especial, el acto es nulo. Ahí sí, pues. No es anulable, ¿eh? No es anulable. Es nulo. Y al ser nulo, no puede ser confirmado, pues. Alan, ¿por qué no es la B? Porque ya lo dije. No necesariamente porque afecte el orden público va a ser siempre nulo. Puede haber una ley especial que disponga una cosa distinta. Como es el caso justamente de la venta de bien, perdón, de la venta de bien ajeno. ¿Sí? Doctor, Muy una bien. pregunta. Sí, ¿Usted está de acuerdo con esa tesis de la rescisión? ¿Que se aplique la rescisión a ese tipo de contratos? sí, por supuesto. Por supuesto que sí. No, me parece correcto porque da lugar a que cuando el afectado lo considere pertinente, si no quiere valerse a la nulidad, sino que quiere ratificar el acto, lo puede hacer. La nulidad genera como problema que no hay forma de subsanar ese evento. Entonces, yo creo que el afectado, que es el comprador, tiene todo el derecho de, si quiere, pedirle en eficacia el acto, si le gusta el acto y hay forma de solucionarlo, se puede poner de acuerdo con su vendedor y lo soluciona. La nulidad no es espacio para esa negociación. Así que por eso que para mí la revisión está bien, ¿no? Bien, esto se podría conversar más, pero claramente en este caso vamos a limitarnos a tratar de acabar con el temario, ¿no? A ver, vamos a entrar ahora a lo que es persona... Ah, sí, doctor. Pero yo pienso que sería nulidad porque falta la manifestación de la voluntad que está prevista en el numeral 1 Muy del bien, artículo 219. muy Para bien, mí es debatible, doctor. muy bien. Correcto, doctor. Absoluto, de acuerdo con usted, que es absolutamente debatible. Y a tal punto es absolutamente debatible, yo 1000 plenos sobre esto. Coincido con usted que es debatible. Discrepo, sin embargo, en que no haya manifestación de voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay manifestación de voluntad, que es de la persona que vende el bien, lo que ocurre es que no es la voluntad correcta. No es la voluntad de la persona que la ley quiere que sea la voluntad. ¿De quién debe ser la voluntad cuando hay una venta? Del propietario. ¿Acá ha habido manifestación de voluntad? Sí, solo que de la persona incorrecta, de quien no es el propietario. Pero manifestación de voluntad hay. Ahora, ¿cuándo sí es un ejemplo de falta de manifestación de voluntad? Cuando el documento dice que yo intervengo, pero no intervengo. Por ejemplo. El caso de representante. No. El caso de la falsificación o de la suplantación de identidad. En el contrato dice que interviene como vendedor Alan Pasco. El contrato está firmado supuestamente por mí. Y yo resulta que nunca firmé ese contrato. No es como el caso que les comento. En el caso que hemos desarrollado ahora, en ese contrato interviene el invasor, el falso propietario. Él se presenta como propietario con su propio nombre. Dice, yo, Juan Quispe, vendo el bien, soy propietario y vendo el bien, y firma Juan Quispe. En el ejemplo que les pongo ahora, Juan Quispe no existe. En ese contrato supuestamente intervengo yo, pero yo en verdad nunca intervino, porque ahí ha habido claramente una falsificación de firma. Yo no tuve nada que ver en ese contrato. Ese es un caso de falta de manifestación de voluntad. La voluntad de quién supuestamente está acá, la de Alan, pero yo nunca intervine, ¿eh? Ahí hay una falta de manifestación de voluntad. Pero en el ejemplo de la venta de bien ajeno, sí hay manifestación de voluntad. Quien interviene en la venta es el falso propietario, pero él interviene con su nombre, con su firma, con su identificación. Entonces son escenarios distintos. La falsificación de firma y la suplantación de identidad sí son escenarios de falta de manifestación de voluntad. En la venta de bien ajeno, en cambio, sí hay manifestación de voluntad, solo que es la del sinvergüenza que se hace pasar como dueño y él sí firma con su propio nombre. Entonces son escenarios distintos, doctor. Doctor, y Sí. en el caso del artículo 161 del Código Civil que trata de representante, ¿no? Y representado, que una Sí. persona vende bien a nombre de otro, ahí también estaríamos hablando ante la falta de la manifestación de la voluntad del que es representado, ¿no? El hecho No, de que, ¿no? no. Lo que pasa es que ahí el representante interviene actuando en nombre del otro. Entonces ya entramos en un escenario distinto. Él ya no vende a título personal. Él ya no interviene como parte contractual, sino que él dice
actuar en nombre de otro. Él ya está reconociendo que él no va a ser parte de ese contrato. Es por eso que la sanción es distinta, es la ineficacia y no es la nulidad. Él de plano, en el ámbito de la representación, él ya dice, ojo, yo no intervengo en mi nombre, yo intervengo en nombre de ese tercero. Entonces, a eso ya cambia todo. Aun cuando ese que dice intervenir en nombre del otro no tenga poder, se excede el poder, y eso ya no importa. El hecho es que él ya no está interviniendo como parte contractual, sino reconoce que el vínculo es para otro. Ya es un escenario distinto. Ya no es El un mismo escenario caso de si es un manifestación. falso representante. Exactamente el mismo, porque él parte por decir que actúa en representación de otro. Él ya está reconociendo que él no es parte del contrato, sino que actúa en nombre de otro. Ya eso sale del ámbito de la manifestación de voluntad, porque ya ahí la única voluntad relevante es la del supuesto representado. Es por eso que ese escenario es un escenario de ineficacia que no tiene nada que ver con la nulidad, ni con la suplantación, ni con la falsificación documental. Y en ese caso, si la persona que ha sido representado, ¿no? ¿Qué hace ante ese caso si la persona, el falso De acuerdo, representante, vende su casa? ¿Solamente se correcto. queda a pedir con la ineficacia? No. Hay otros remedios, pero ese caso lo vamos a tocar en la sesión de acto jurídico, porque si yo me pongo a solucionar eso ahora, no entramos ni a persona. ¿Sí? Ya, Ese tema doctor, gracias. va a ser discutido en la sesión de acto jurídico, no se preocupe. A ver, entremos ahora sí a personas, ¿de acuerdo? Ya nos queda media hora, vamos a tratar de culminar esto. Dice, sobre el concebido. No se olviden ustedes que el concebido, o sea, ya el sujeto de derecho que está dentro del vientre de la madre, ya por estar en el vientre de la madre ya es sujeto de derecho. No es persona todavía porque no ha nacido, pero es sujeto de derecho. Y por ende tiene derecho a la vida. Es por eso que, por ejemplo, el aborto está proscrito. Ya tiene derecho también en su momento a llevar un nombre. Todos los derechos fundamentales ya le asisten por su sola condición de estar en el vientre de la madre. No tiene que nacer para adquirir derechos. Ya tiene derechos por el solo hecho de estar en el vientre de la madre. La excepción son los derechos patrimoniales. Ese menor de edad, perdón, ese concebido no tiene todavía derechos patrimoniales porque en ese caso esos derechos patrimoniales sí están condicionados a que nazca. Evidentemente con vida, pues si no llega a salir del vientre, no hay nacimiento, está muerto, ¿no? Entonces, usted ve, Alan, ¿y por qué ese condicionamiento? Disposición de la ley. Es una cuestión de política legislativa. Así, la ley habría podido decir, el concebido es sujeto, es titular de todos los derechos por el solo hecho de estar en el vientre de la madre. Punto. Habría podido decir eso, pero ha optado por un criterio. Ha dicho, el concebido es titular per se desde ya de todos los derechos, salvo los patrimoniales. Los patrimoniales están condicionados a que primero nazca. El concebido sale del vientre de la madre, pasa un segundo y listo, ya es persona. Como ya es persona, ya nació, ya cumplió la condición suspensiva, ya adquirió derechos patrimoniales. Si alguien lo difama, por ejemplo, ese concebido perfectamente podría accionar vía sus representantes, evidentemente vía sus padres, contra el que lo difamó, porque pues está activando un derecho patrimonial de resarcimiento. Entonces, vamos con las claves. Dice, un ratito acá, ya. Sus derechos patrimoniales no tienen ninguna restricción. No, sí la tienen. Están condicionados a que nazca con vida. O sea, si hay una restricción para ser titular de derechos patrimoniales. La A no puede ser. Sus derechos patrimoniales tienen la restricción de encontrarse condicionados suspensivamente. Exactamente. Es una condición suspensiva. ¿Sí? Ese sujeto de derecho va a poder gozar de derechos patrimoniales, va a poder hacer efectivo sus derechos patrimoniales una vez que nazca con vida. ¿De acuerdo? Es una condición suspensiva. Esta es la clave correcta. Sus derechos patrimoniales tienen la restricción de hallarse aplazados. No. Alan, pero sí, pues están aplazados a que nazca con vida. No. Lo que pasa es que el aplazamiento hace referencia a un tema de plazo suspensivo. Y no, una cosa es el plazo suspensivo y otra cosa es la condición suspensiva. En el caso del concebido, y yo no puedo decir que sus derechos patrimoniales están sometidos a un plazo suspensivo, porque plazo suspensivo querría decir que yo sé exactamente en qué fecha ese concebido va a nacer y va a tener derechos patrimoniales. Yo no sé cuándo va a nacer. Puede nacer el mes 9 y un día, o el mes 8 con 28 días, o hay casos donde nace con 6 meses. No es un tema de plazo, porque no es un evento futuro y cierto. Yo no sé.
Si nace el lunes, martes, el 10, el 20, no lo sé. El plazo no, condición sí. La condición es un evento futuro, pero incierto. Puede pasar como podría no pasar. Ojo, yo no solamente no sé qué día exactamente va a nacer el concebido, sino que yo tampoco sé si va a nacer, porque puede haber un aborto espontáneo, puede haber un accidente y ese concebido muere. Entonces, no es un tema de aplazamiento, es un tema de suspensión, un evento condicionante. Es por eso que acá está la palabra equivocada. El nacimiento del concebido no está sometido a un plazo suspensivo. Yo no sé si va a nacer, no sé qué día va a nacer. Está sometido a condición suspensiva. Podría nacer como podría no nacer. Y si nace, yo no puedo decirte qué día va a nacer. Así de simple. La C por eso es incorrecta. Y la D, sus derechos patrimoniales no tienen ninguna restricción. No, sí la tienen. Como ya lo dije, condición suspensiva. ¿Sí? Muy bien. La 8. El ser humano, como tal, es el único sujeto de derecho que la ley reconoce. Vamos a ver. Primera clave. Sí, así es. Pues es el único ser vivo que genera derechos y obligaciones. A ver, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. La clave, la pregunta no está diciendo que la persona es el único sujeto de derecho que la ley reconoce. No está diciendo el ser humano. Y en efecto, esa afirmación es correcta. El ser humano es el único sujeto de derecho. El ser humano, cuando está en el vientre, es ser humano. Solamente que la ley lo denomina concebido. Ese concebido es ser humano y por ende sujeto de derecho. Cuando el ser humano nace, la ley lo llama persona y por ende es sujeto de derecho. Pero en el fondo, ¿qué sigue habiendo? Un ser humano. Cuando los seres humanos ya nacidos, las personas, se agrupan para desarrollar una actividad y forman una asociación e inscriben a la asociación, ¿qué está formándose? Una persona jurídica. Esa persona jurídica es sujeto de derecho, pero en el fondo de la persona jurídica, ¿qué cosa está? El ser humano. Es el ser humano agrupado en convivencia. Entonces, sigue siendo sujeto de derecho el ser humano. Cuando ese grupo de personas se juntan, se forman, pero omiten inscribirse como asociación regular, pero actúan como tal, ese es un ente no personificado, pero sigue siendo sujeto de derecho. Son las famosas, los entes colectivos que no han cumplido con el requisito de inscripción, pero sigue siendo sujeto de derecho. Hay esa colectividad. Y en el fondo de la colectividad, ¿qué cosa está? El ser humano. Entonces, siempre, tanto en el concebido, en la persona natural, en la persona jurídica, como en los entes no personificados, la esencia siempre es el ser humano. Es por eso que siempre el sujeto de derecho está asociado al ser humano. Un animal, un perro, un perrito, un gato, la ley los protege, pero no son sujetos de derecho. Son objetos de protección jurídica, pero no son sujetos de derecho. El cadáver no puede ser profanado. La ley lo protege al cadáver, pero el cadáver no es sujeto de derecho, porque ahí ya no hay vida humana. Entonces, siempre el sujeto de derecho está asociado a la idea de ser humano. Ya sea ser humano en el vientre, ya sea ser humano individual nacido, ya sea ser humano colectivizado e inscrito, o ya sea ser humano colectivizado e inscrito. Siempre la esencia es el ser humano. Es por eso que el enunciado es correcto. ¿El ser humano es el único sujeto de derecho que la ley reconoce? Sí, así lo es. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque es el único ser vivo que genera derechos y obligaciones. ¿Sí? Esta es la clave correcta. Los animales, por más que estén... Hay animales protegidos por ley. Hay objetos, por ejemplo, los perros. En algunos países los toros también están protegidos, no puede haber corridas taurinas. Hay lugares protegidos por ley, las reservas naturales son lugares protegidos por ley, y hay objetos protegidos por ley, los cadáveres, por ejemplo. El perro, la reserva natural y el cadáver son objetos de protección jurídica, pero no son sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque ahí no está metida la vida humana como tal. ¿Sí? Muy bien. La 9. Vamos con la 9. Dice, el nasciturus o concebido según el Código Civil, ojo, nasciturus es sinónimo de concebido, tal cual, ¿no?
O sea, persona por nacer. El latín nasciturus quiere decir persona por nacer, que es lo mismo que concebido en el fondo, ya. Tiene la siguiente naturaleza jurídica. A ver, el concebido. La clave B, ¿es persona humana? No, ya dijimos. Una cosa es concebido y otra cosa es persona humana. Una cosa es el concebido como sujeto de derecho, como ser humano intrauterino, y otra cosa es la persona humana, sujeto de derecho, ser humano extraútero. Son cosas distintas. La B no puede ser. ¿Objeto de derecho? No, pues, no, el concebido no es objeto de derecho, es sujeto de derecho. Alan, pero no tiene que nacer para ser titular de derechos, no. El solo hecho de estar en el vientre ya tiene derecho a la vida, a la integridad y todo. Los derechos patrimoniales estarán condicionados, pero los extrapatrimoniales los tiene desde ya. Entonces, su objeto de derecho no es. La D, ¿es porción y órgano de la madre? No, no, o sea, fácticamente y biológicamente se podría decir que sí, pues está vinculada a la madre, porque de alguna manera se nutre a través de la madre, pero no es parte de la madre, no es un órgano de la madre, como el hígado de la madre, es un sujeto totalmente autónomo, tanto biológica como legalmente. Biológicamente ese concebido ya se va formando un sistema nervioso y toda la cuestión. Es por eso justamente que las leyes prohíben pues el aborto, porque no es parte de la madre, ¿no? Al menos en el Perú, ¿no? Hay países pues que evidentemente han despenalizado la situación en determinadas circunstancias, como puede ser pues el tema de hasta cierto periodo de gestación. En el Perú el aborto eugenésico sí está permitido, ¿no? No acarrea sanción penal. El sentimental, en cambio, sigue estando proscrito, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería la clave correcta? Esta. ¿Es sujeto de derecho? Sí, pero no solamente sujeto de derecho. El concebido tiene la particularidad, en su condición de sujeto de derecho tiene dos particularidades. La primera, ya lo dije, que sus derechos patrimoniales están condicionados a que nazca. Y la segunda particularidad es que es un sujeto de derecho privilegiado, porque es sujeto de derecho para todo cuanto lo favorece. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Si una madre resulta que durante su gestación sufrió un accidente, por ejemplo. Esto ha pasado en el caso de Choropampa, ¿no? El famoso primer pleno casatorio. Durante su gestación, la madre sufre de contaminación ambiental, por ejemplo. Una empresa que es la responsable del daño hace que esta madre sufra consecuencias producto de esta contaminación. Y la empresa, para que la madre no la demande por resarcimiento de daño, firma con la madre una transacción extrajudicial. La señora recibe, no lo sé, pues $200.000 como compensación por el daño que se le ha causado a ella y a su concebido y a su futuro hijo, y por ende renuncia a la posibilidad de demandar a la empresa. Perfecto. Nace el concebido y nace con problemas físicos, psicológicos, lo que corresponda. Físicos o cerebrales, digo, ¿no? Y resulta que el concebido dañado pretende accionar, obviamente a través de sus padres, contra esta empresa porque resulta que el monto que la madre recibió de $200.000 como transacción no es suficiente. No es suficiente. Pregunta, la empresa podría decir, la madre ya transó por el concebido, ¿eh? Así que estos $200.000 que recibió quedan ahí. No hay lugar a más. No, porque esa transacción al concebido no lo vincula. Porque si bien fue un acto celebrado por la madre en representación del concebido, ese acto no favorece al concebido, porque el monto recibido es mucho menor del daño realmente causado. Entonces, ese concebido, una vez que ya nace, está perfectamente legitimado para accionar a través de sus padres contra la empresa, porque ese acto celebrado por la madre, él no lo favoreció. Entonces, esa es la relevancia de que es un sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir, ojo, que un concebido no pueda, una vez que nazca, no pueda ser titular de obligaciones. Si yo, por ejemplo, le dono una casa a un concebido, el concebido, como ya dije, no puede ser propietario todavía, porque el derecho patrimonial está condicionado a que nazca. Ya, una vez que ese concebido nazca, se hace propietario de la casa. Si junto con el hecho de ser propietario viene la obligación de la mano de tener que pagar arbitrios, impuestos, él no podría decir, bueno, como a mí me donaron esto cuando yo era concebido,
quiere decir que yo no estoy obligado a pagar arbitrios, nada, pues porque yo soy sujeto de derecho para todo cuanto me favorece. No. Así como recibe la propiedad, también la asume con cargas, con obligaciones, con lo cual él no se ve exonerado de pagar las obligaciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con lo que nos queda. A ver, la 10. En un supuesto de lesión o vulneración de derecho de la personalidad, el afectado puede solicitar. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que hay un diario, un periódico, un pasquín que se le ha agarrado conmigo y cada interdiario sacan información falsa sobre mí y me difaman, ¿no? Claramente, pues, ese diario está afectando mi derecho al honor. O podría ser que saquen información verdadera, pero es información íntima, que pertenece a mi esfera privada. Entonces, en ese caso, se está afectando mi derecho a la intimidad. ¿Qué puedo hacer yo frente a ese acto de este periódico que está lesionando mi derecho a la personalidad? Yo puedo perfectamente pedir lo primero, lo elemental. ¿Qué quiere una persona cuando se está lesionando su honor o su intimidad? ¿Plata? No, eso viene después. Lo primero que quiere es que cese el acto, evidentemente. ¿Cuál será el camino? Una demanda de amparo, sin lugar a dudas. Es el camino por el cual se hace efectiva la tutela, en específico del derecho a la personalidad. Un amparo por el cual se ordene el cese de esa conducta que está lesionando mi derecho al intimidad y mi derecho al honor. Ahora, yo podría lograr eso, ya sea mediante un amparo, incluso mediante medidas cautelares. También. Van a lo mismo, ¿eh? Finalmente van a lograr el cese de la actividad. Pero además de eso, yo podría pedir, una vez que ya paró la actividad, el juez ordenará el cese de esa conducta infractora luego pues de que ha visto el caso. Eso puede tomar 2 meses, 3 meses, no lo sé. Si lo logro con una demanda, con una acción de amparo, en menor tiempo, pero lo cierto es que yo planteo mi demanda de amparo, mi medida cautelar, y no la voy a obtener al día siguiente. La obtengo luego de un tiempo. El tema es, y mientras ha estado saliendo esa información falsa, o esta información difamatoria, o esta información donde publicitaban cosas íntimas, ¿no se habrá generado un daño? Claro, por supuesto, un daño moral, un daño a la personalidad. Por ese lapso, por ese daño, podría pedir un resarcimiento. Entonces, la vulneración del derecho a la personalidad genera derecho a pedir el cese más derecho a pedir el resarcimiento de los daños que se hayan generado. Acá la clave por eso es todas las anteriores. ¿Sí? ¿Resarcimiento? Sí. Cesión. La cesión de... Acá hay un error mío, perdón. El cese ha debido ser. ¿Sí? Ahí corrijo. Es el cese de los actos lesivos. Y la C no es otra cosa que un desarrollo de la B, porque ese cese lo voy a pedir perfectamente mediante una medida cautelar. Tan simple como eso. De hecho, recuerden ustedes que eso fue lo que pasó en el caso del libro, por ejemplo, el caso famoso, ¿no? El libro La Ceñito, de Gisela Valcárcel, cuando salió esta expareja de la señora Valcárcel, en su momento publicó un libro llamado La Ceñito. Ella consideró que ese acto lesionaba su intimidad y se emitió una medida cautelar donde ordenaron el cese de la publicación del libro y el decomiso de todos los libros. Ahora, claro, lo particular es que ese cese, esa medida cautelar se obtuvo de manera peculiar, por decirlo menos, ¿no? Ya todos hemos sabido después cómo es que se obtuvo, en dónde se obtuvo esa medida cautelar, ¿no? Pero bueno, el hecho es que vía una medida cautelar se puede lograr que se detenga la afectación de los derechos a la personalidad, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos, a ver, dice. ¿Cuál de los siguientes es un supuesto de incapaz absoluto? A ver, acá quiero hacer una aclaración importante. Recuerden ustedes que originalmente el Código Civil peruano diferenció o clasificó a los incapaces, porque así los llamaba, en 2 grupos. Incapaces absolutos, incapaces relativos. ¿De acuerdo? Dentro de los incapaces absolutos, incluía a los menores de 16 años, a los privados de discernimiento, ¿no? Una persona que sufre una oligofrenia en grado severo, que no es consciente de lo que hace, no diferencia entre lo bueno y lo malo, no tiene capacidad de querer y entender, sería un ejemplo un privado de discernimiento, y esa persona al amparo del Código Civil
original del 84 era un incapaz absoluto. Además estaban los ciegos sordos, sordomudos, ciegomudos, ¿no? Que no pudiesen manifestar su voluntad de manera indubitable, ¿no? Eso era el código original. Luego, el supuesto de los ciegos sordos, ciegomudos, sordomudos quedó derogado, ¿no? Ya no se consideraron personas incapaces absolutas. Y hace poco, bueno, relativamente poco, entró en vigencia este famoso decreto legislativo 1384, que modifica el régimen de la capacidad en el Código Civil. ¿Y qué es lo particular? Que la finalidad de este decreto 1384 es que ya no se hable más ya no se use más la palabra incapaz, porque es peyorativo, número uno. Y en todo caso, que ya no se hable de incapaz absoluto ni incapaz relativo, sino que se hable de personas con plena capacidad de ejercicio, para hacer referencia a una persona que puede ejercer sus derechos de manera directa, de manera personal, de manera inmediata, sin ningún impedimento, sujetos con plena capacidad de ejercicio, y lo que antes se denominaba incapaces absolutos o relativos, que ahora pasaran a llamarse personas con capacidad de ejercicio restringida. Ya no se usa el término incapaz, sino lo que antes era un incapaz, hoy es una persona con capacidad de ejercicio restringida. Esa fue la finalidad del decreto legislativo 1384. Erradicar la palabra incapaz del Código Civil. Y es por eso que se modificaron una serie de artículos en donde se saca la palabra incapaz, y ahí donde dice incapaz ahora dice persona con capacidad de ejercicio restringida. Lo particular es que ese decreto legislativo se olvidó de cambiar el artículo 43. El artículo 43 del Código Civil sigue haciendo referencia a las personas que adolecen de incapacidad absoluta. Acá voy a leer la norma. El que quiera leer el artículo 43. Estoy abriendo mi Código Civil, deme un minuto, por favor. A ver, el artículo 43 dice, un momento, aquí está. Son absolutamente incapaces. Ya, si el decreto legislativo 384 hubiese hecho lo correcto, hubiese cumplido con su finalidad, habría tenido que decir, modifíquese el artículo 43 y que ya no se diga que son absolutamente incapaces, sino que son personas con capacidad de ejercicio restringida, pero no lo hizo, no lo dijo. Con lo cual, ese artículo 43 que habla de incapacidad absoluta sigue estando vigente. Sigue habiendo la categoría de incapaz absoluto. Ahora, en la parte donde, en el artículo 44, donde dice son relativamente incapaces, ahí sí ha habido el cambio. Ya no hay incapaces relativos. Ahí, ese artículo 44 que decía son relativamente incapaces, ahora dice adolecen de capacidad de ejercicio restringida y pone el listado. Entonces, conclusión. Con el decreto legislativo 1384 ya no existe la categoría de incapaz relativo. Lo que antes era incapaz relativo, ahora es persona con capacidad de ejercicio restringida. Sin embargo, la categoría incapaz absoluto sí sigue existiendo. Ahora bien, ¿quiénes son incapaces absolutos? Originalmente en el Código Civil, incapaces absolutos eran... Los pródigos no, pues los pródigos siempre han sido, con la denominación original del código, eran incapaces relativos. Hoy, con la nueva denominación, el pródigo es una persona con capacidad de ejercicio restringida. Esto queda descartado. El pródigo no es un incapaz absoluto. Acá está. Los que adolecen de deterioro mental, que no pueden expresar su voluntad. Ya, esto tampoco nunca ha sido un supuesto incapaz absoluto. Esto, con el Código Civil original, era un incapaz relativo. Hoy, con el decreto 384, es una persona con capacidad de ejercicio restringida. Tampoco es un incapaz absoluto. La A y la B descartadas. La C y la D. Con el Código original 84, ambos eran incapaces absolutos. Tanto el puber de 14 años o el adolescente de 15 años era un incapaz absoluto con el Código original, y el privado de discernimiento,
o sea, el ejemplo de la persona que sufre de una oligofrenia en grado severo. Esa persona, al estar privada de discernimiento, con el Código 84 original, era un incapaz absoluto. Hoy, ojo, con el 1384, no solamente se ha cambiado la denominación de incapaz relativo a persona con capacidad de ejercicio restringida, sino que además los privados de discernimiento ya no son más, repito, ya no son más incapaces absolutos. ¿Qué son? Son personas con plena capacidad de ejercicio. ¿Qué? A un momento. O sea, no es que hoy el privado de discernimiento haya pasado a la lista de lo que antes eran incapaces relativos y lo que hoy se llama persona con capacidad de ejercicio restringida. No. El privado de discernimiento, el oligofrénico, por ejemplo, ni es incapaz absoluto, ni es una persona con capacidad restringida. Es plenamente capaz. Plenamente capaz. Así de simple. Alan, pero si no entiende, bueno, para eso existe la figura del apoyo y los salvaguardas. Ya no es el curador, es el apoyo. ¿Cómo va a manifestar su voluntad? Con la ayuda del apoyo. Pero técnicamente es una persona plenamente capaz. Alan, entonces, ¿cómo quedó ese artículo 43 que regulaba a los absolutamente incapaces y que originalmente involucraba 3 supuestos? Menor de 16 años, privado de discernimiento y sordomudos, ciegos-sordos, ciego-mudos. La figura del sordomudo, ciego-sordo, ciego-mudo, que originalmente era un incapaz absoluto, quedó fuera del supuesto de incapacidad absoluta en el año 2012. Ya no son del 2012 incapaces absolutos. Y con este decreto 1384, los privados de discernimiento tampoco son incapaces absolutos. Con lo cual, ese artículo 43 solamente quedó con un inciso. Hoy en el Perú, los únicos incapaces absolutos son los menores de 16 años. Esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Pregunta 12, y cerramos con esto. ¿Cuál de los siguientes es un incapaz relativo? La respuesta es NA. ¿Por qué? Porque ya dije, el incapaz relativo no existe más como figura. El pródigo, el mal gestor y el héroe habitual, hoy, producto del decreto legislativo 384, son personas con capacidad de ejercicio restringida, no son más incapaces relativos. Esa figura ya no existe. Es una pregunta con truco, es por eso que la clave D es incorrecta. Y acá viene el tema, vamos a la última. ¿Cuál de los siguientes es un supuesto de capacidad de ejercicio restringida? Ahora sí, pues se está utilizando la terminología correcta. ¿Cuáles? A ver. ¿Las personas menores de 14 años? No. Ellas son incapaces absolutos, ya lo vimos. Con lo cual, esta queda descartada. Lo voy a poner en control, lo voy a tachar en control de cambio, ¿sí? Perdón. Deme un minuto, por favor, para que se pueda ver. Ya. Esta queda descartada. No. Las personas que han sido declaradas ausentes, ¿no? Un ausente sigue siendo sujeto de derecho con plena capacidad. Lo que pasa es que como ha sido declarado ausente, requiere pues a un representante que se encargue de gestionar su patrimonio, de cuidarlo y conservarlo. Pero eso no lo convierte en una persona incapacitada o en una persona con capacidad de ejercicio restringida, en absoluto. Así que la C tampoco puede ser. Evidentemente todas las anteriores no, pues porque ya descartó la B y la C. Y acá viene el tema. Las personas que estén en estado de coma. Uno mira, un momento. Hoy en el Código Civil peruano, ¿dónde están regulados los supuestos de capacidad de ejercicio restringida? Lo que antes el código regulaba como incapacidad relativa, hoy se llama capacidad de ejercicio restringida, es lo mismo. O sea, ¿cuál sería el artículo? El artículo es el 44. Permítame compartir mi código civil. Y ya con esto cerramos. Vean. Deme un minuto, por favor. Entonces, si uno va al código civil, perdón, ¿ahí se está viendo mi código? Sí, profesor. Ya, perfecto, gracias. Miren, este es el código del 84 original antes de la entrada en vigencia del decreto 384.
Esto que el artículo 44 decía, son relativamente incapaces, ahora ha cambiado y es son personas con capacidad de ejercicio restringida, ¿sí? Y acá sí, lista todos. Adolescencia interior mental, los pródigos, y si ustedes se dan cuenta, acá no aparece la figura de la persona en estado de coma. ¿Qué ocurre? Que ese decreto 384 no solamente le ha cambiado el nombre al enunciado y ya ha omitido hablar de incapaz relativo y ha optado por hablar de persona con capacidad restringida, sino que además ha agregado un inciso 9 y ha considerado como una persona con capacidad de ejercicio restringida justamente a las personas que se encuentren en estado de coma. Esa es la razón por la cual voy a volver a mi temario, al cuestionario, perdón. Deme un minuto. ¿Dónde está? Acá. Esa es la razón por la cual, en este caso, la clave correcta es la A. ¿Quién es una persona con capacidad de ejercicio restringida? Las que están en estado de coma. Si bien el código no regula esta situación originalmente, sí lo incorpora el decreto legislativo 1384. ¿Sí? Así que en tema de capacidad hay que estar muy atentos a ese decreto 1384 porque ha cambiado todo el régimen de la capacidad. Ojo, no solamente ha sido un cambio de nombre, sino que ha sido un cambio de fondo. Dos cambios de fondo importantes. Ya lo dije, acá está. Los privados de discernimiento dejan de ser incapaces absolutos y pasan a ser personas con plena capacidad y se incorpora como un supuesto de capacidad restringida a las personas en estado de coma. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, nuestra siguiente sesión vamos a arrancar con el tema de personas jurídicas. Son pocas preguntas estas. Y engarzamos este tema de personas jurídicas junto con los temas de, me parece que vamos a ver junto acto jurídico y derechos reales, me parece. No. La siguiente sesión es solamente acto jurídico. Entonces, aprovechamos para solucionar estas preguntas de personas jurídicas junto con todas las de actos jurídicos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, nada, vamos a dejar aquí, hemos resuelto todo en lo que es teoría general de personas naturales y eso lo dejamos pendiente. Entonces, si les parece bien, nos estaríamos viendo en nuestra próxima sesión, que si mal no recuerdo, si me corrigen, me parece que es el día lunes. Lunes, doctor. Correcto, muchas gracias, Nadia. Entonces, perdón, el lunes toca derechos reales, entonces el día lunes arrancamos 8 en punto, hacemos los primeros 15 minutos esto de personas jurídicas y el resto del tiempo ya le metemos fuerza a preguntas sobre derechos reales, ¿sí? Entonces, nada, si hubiera alguna duda, pregunta, comentario. Creo que todo ha quedado muy claro, doctor. Bien, muchísimas gracias, Nadia, a ustedes a todos los asistentes por su participación y nada, nos vemos el día lunes a las 8 entonces. Muchas gracias con todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Bueno,